Hola y bienvenido nuevamente a nuestro canal de El Club del Autoconocimiento, un canal que hemos abierto precisamente para poder hablar sobre el autoconocimiento y técnicas muy profundas y fundamentales de, creo que el arte más importante, que es conocernos a nosotros mismos. El conocernos es fundamental para poder tener cambios y transformaciones profundas. Aquí en ese canal la idea es darte conocimientos, herramientas o ideas que te puedan ayudar a descubrir ciertos caminos, ciertas ideas que puedan ser fundamentales para que tú puedas tomar siempre la mejor decisión, porque la mejor decisión lo vas a encontrar dentro de ti. Aquí solamente te damos como pequeños espacios, tips, fórmulas, acciones que personalmente he vivido y que he podido observar en muchas personas formadas a lo largo ya de 12, 13 años que he estado trabajando tanto como coach, facilitador en PNL, en hipnosis y en muchas otras técnicas. Pero vamos al grano del punto de hoy, que es el lenguaje. Cambia tu lenguaje, cambia tu realidad. Y esta es una frase bastante profunda y muy seria, en el sentido que muchas veces queremos cambios, pero no hacemos cambios de nuestro lenguaje. Seguimos hablando exactamente igual, diciendo las mismas palabras, la misma forma. Y cuando hablo de lenguaje, no quiero decir con esto que tengas que volverte un erudito o alguien que haya ido a estudiar el lenguaje español o el idioma que tú hables de una manera muy profunda, muy científica, algo que tenga que ver con estudios académicos muy altos. No se trata de un estudio académico, se trata de un estudio pragmático del lenguaje que tiene que ver más bien con la forma, la congruencia, la coherencia del lenguaje que utilizas para conseguir lo que te propones. En una de las formaciones de PNL con los creadores de la PNL, precisamente con John Grinder, él mencionaba que el tema de la incongruencia de los seres humanos es o se nota a través del lenguaje. ¿Cómo? Imagínate que quieres montar una empresa, un negocio, lo que sea, pero tu lenguaje cuando quieres hacerlo internamente, porque empieza por ahí, de manera interna, es como, uff, qué difícil, no sé si es el buen momento para invertir, la economía está mal, los bancos no están otorgando créditos. Bueno, te puedes decir 20,000 cosas, pero el problema no está en el entorno, en que si la estabilidad económica, en que si los bancos. A mí me encanta cada vez que voy a diferentes países, a Panamá, a Honduras, a El Salvador, a México, y les pregunto, díganme un momento de su país donde ha habido estabilidad económica perfecta para invertir en los negocios. Nadie me ha dado un año donde la gente, en Latinoamérica al menos, se han sentido perfectamente bien para empezar a invertir. Y aún así, las personas seguimos invirtiendo en negocios. Entonces, ¿la diferencia dónde está? Está principalmente en el lenguaje que puedes utilizar, en qué palabras son las que te dices de manera interna, y eso va generando una sugestión que al final de cuentas va permeando en las creencias que tienes con relación a cualquier tema de tu vida, al tema de los negocios, a la salud, al dinero, a las relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la toma de conciencia es qué lenguaje estoy utilizando y cómo he de cambiar mi lenguaje para poder cambiar mi realidad. El otro día, estando en Honduras, una anécdota que la cuento porque marca muy bien cómo es la realidad. Había un chico que estaba recibiendo uno de mis cursos y resulta que él sabía que yo llegaba de Guatemala y él había recibido información de Guatemala a través de un turista que le había dejado un brochure donde hablaba sobre la antigua Guatemala. Y me decía, Roy, yo quiero conocer la antigua Guatemala, pero no sé si pueda ir porque mi jefe no me va a dar permiso y no tengo el dinero y el tiempo y no sé qué hacer con la familia. Para decirte que a lo mejor me dijo un minuto que quería conocer en Guatemala, pero fueron 15 minutos después de decirme las razones fundamentales por las cuales no iba a conocer Guatemala. Y yo se lo dije directamente, mira, tú nunca vas a conocer Guatemala. Pero ¿cómo me dice eso? Usted debería motivarme. Bueno, no, es que realmente la motivación tiene que salir de ti. ¿Y cómo tiene que salir de ti? Cambiando tu lenguaje. Porque si tu lenguaje sigue siendo que es difícil, que es complicado, que no te van a dar el tiempo, que no te van a dar los recursos, entonces eso va marcando tu realidad. Tu mente inconsciente va a hacer todo lo que sea necesario para que eso que te estás diciendo de manera interna se convierta en una realidad, se vuelva algo para que tenga una congruencia y coherencia con eso que tú estás diciendo. Esto puede funcionar de manera negativa, pero de la misma manera puede funcionar de forma positiva. Y aquí es importante el que puedas tener una claridad de lenguaje de forma positiva, pero es muy importante también alinearlo con las creencias, porque si no se queda solamente como frases bonitas, y eso lo hemos visto. YouTube está lleno de canales donde te dicen todas las mañanas di estas frases positivas como un mantra, y está bien, yo no niego que esas frases positivas de algún momento puedan llegar a funcionar. Pero lo más importante es, si tienes una frase positiva, es que tú también te la creas.
que vaya acorde con tu creencia. Porque si tienes una creencia de soy suficiente, pero en el fondo hay una creencia de insuficiencia, lo más seguro es que eso no va a permear y va a poder más lo que está dentro, que te dice, no, Roy, tú no eres suficiente porque lo has demostrado otras veces, cada vez que has querido, tiras la toalla, no logras hacerlo. Entonces es muy importante, el lenguaje hay que cambiarlo a dos niveles. Al nivel de la mente consciente, es decir, lógicamente decir esas palabras que sean positivas, asertivas, coherentes con lo que quieres, y luego ir permeando también y trabajando con la mente inconsciente. La mente inconsciente, que está controlada precisamente o que controla el 95% de las cosas que hacemos, tiene un poder muy grande. Ahora, ese poder, lo interesante es que también podemos unirlo con la mente consciente y formar un equipo. Y esa es la idea, y eso es lo que durante los últimos años me he dedicado a trabajar y transformar a las personas, a que sean conscientes de la capacidad que tienen de definir lo que quieren y cómo quieren de la vida que desean, pero también a su vez hacer un cambio a nivel profundo de la mente inconsciente. La mente inconsciente ha sido programada durante los primeros años de tu vida. Es decir, que si durante tus primeros años de tu vida te dijeron muchas veces que hacer negocios es difícil, que conseguir una pareja, ten cuidado porque a veces las parejas te pueden engañar, entonces no lo des todo, no hay que darle el amor a todo de forma amplia y demás, porque te lo han dicho constantemente. Entonces, al momento de actuar, eso es lo que va a estar permeando en tus actos y en tu forma de desenvolverte. Entonces, puntos fundamentales es, toma conciencia de tu lenguaje. Obsérvate, cómo dices cuando quieres conseguir algo. Además de las palabras, por eso digo el cómo, porque una cosa es la palabra, una cosa yo puedo decir, uy, qué tonto que soy, pero a lo mejor lo digo muy superficial, no permea tanto porque no lo estoy diciendo con tanto dolor, pero si yo siento, es que soy un tonto, es que de verdad, y eso se vuelve una constante, y también lo siento, lo experimento, ese cómo es muy importante. Entonces, ojo ahí. Si tu lenguaje no está alineado con lo que quieres, entonces empezar a tomar conciencia. ¿Cuál sería un lenguaje adecuado para conseguir lo que yo quiero? Primero define lo que quieres, porque eso es importante. Entonces, imagínate que lo que quieres es montar un negocio o ascender un puesto laboral dentro de tu empresa, tener una gerencia, por ejemplo. ¿Cómo se comporta un dueño de un negocio exitoso? ¿Qué se dice un líder de empresa que está a un nivel bastante alto? ¿Y cómo se mueve? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo son sus gestos? ¿Cómo es su tono de voz? ¿Qué cosas dice? ¿Y será que esa persona exitosa que ya está ahí se dice las palabras que tú estás diciendo en este momento? Ese es interesante el cuestionamiento, porque si te das cuenta, a veces esas palabras que ahora mismo te estás diciendo no las diría ese líder. Pero ¿qué ocurre? La mente inconsciente no entiende si lo que te estás diciendo es verdad o es mentira, está sucediendo en el pasado, en el presente o en el futuro, es atemporal, vive en este momento presente. Entonces, si vas a apostar por una posición superior dentro de tu empresa, empieza a hablar, empieza a comportarte, empieza a decir las cosas como si ya fueras ese gerente general. Recuerdo una vez haciendo un entrenamiento de coaching para un chico que lo estaban promoviendo dentro de los planes de promoción de la empresa. Estaba perfilado para ser el próximo gerente general de una gran compañía distribuidora de productos alimenticios en el país. Y el chico al inicio tenía una serie de comportamientos que lo alejaban. Precisamente era como despertar. Uno de ellos, mira qué interesante, primero descubrió y dijo, me estoy dando cuenta que cuando tenemos las reuniones en Zoom, una de las cosas que he de cambiar es encender mi cámara. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en las reuniones, yo apago mi cámara, tenía un comportamiento como de timidez o de pena a saber qué van a pensar los demás. Y resulta que uno de los puntos que empezó a cambiar es empezar a encender su cámara. Algo tan sencillo, pero que en el fondo del lenguaje marca mucho. Entonces, yo como líder he de tener mi cámara encendida y ver a los demás y estar comprometido con las reuniones que en este momento tenemos en Zoom. Porque si yo me evado, eso lo hace la mayoría de personas. Un operario lo hace, pero no alguien que perfila para una gerencia general. Y luego fue bien interesante porque mencionó que parte de lo que él quería hacer esos cambios era empezar a tener también relaciones con personas que estuvieran al nivel de lo que él estaba buscando. Es decir, entrar a asociaciones como la Asociación de Gerentes, donde él podía vincularse con otros gerentes y empezar a hablar como ellos, empezar a relacionarse con ellos, porque si él quería llegar a ser un gran gerente, representante de esta empresa, también tenía que moverse y comportarse como la mayoría de gerentes que están ocupando esas posiciones de excelencia. Entonces, nuevamente, el punto fundamental es reconocer cómo está mi lenguaje ahora, saber que puede ser que es un lenguaje que te está marcando una distancia.
Cuando eres consciente, entonces empieza a comportarte como eso que quieres ser. Como dice Wayne Dyer, empezar desde el fin. Piensa cómo es el fin. Esa persona exitosa, cómo habla, qué dice, cómo se para, cuáles son sus actitudes. Y empieza a adoptar ese lenguaje, porque de esa manera tu inconsciente empezará a tomar conciencia de que eso se va a convertir en una realidad. Desde luego, hay muchos trabajos más profundos que puedes hacer, como trabajos que hacemos tanto en hipnosis como en programación neurolingüística, en donde nos dedicamos a programar el inconsciente con técnicas neurológicas para poder marcar específicamente esos estados potenciadores, ese lenguaje potenciador, para que no estés luchando con tu inconsciente, sino tu inconsciente sea parte de tu equipo y de manera natural, de manera fluida, puedas hacer las cosas. A mí me costaba mucho. El estar hablando hoy aquí contigo en la cámara, me lo hubieras dicho hace 10, 12 años, hubiera sido muy difícil para mí porque tenía una serie de creencias que me limitaban. La timidez, el pensar qué van a decir los demás de mí si digo algo. Ahora me puedo estar equivocando. De hecho, durante esta grabación he dicho muchos errores precisamente de lenguaje, de cuestiones que con el tiempo voy mejorando. Pero esta versión de quien te está hablando, quizás es una mejor versión de quien Roy era hace unos 14 o 15 años y seguramente habrá una mejor versión dentro de 10, 12, 14 años. Posiblemente van a haber muchas mejoras, pero ¿cómo se van dando esas mejoras? Cuando empiezas a visualizar ese yo del futuro, esa programación y hacer ejercicios que te puedan ayudar precisamente a reprogramar tu mente inconsciente para alcanzar ese estado ideal, ese estado idóneo, que es precisamente esa persona que tiene un lenguaje muy asertivo, un lenguaje que está acorde a ese tipo de persona que quieres ser. Así que bueno, si eso te es útil, siempre te pido tu like, que te suscribas al canal, que estés pendiente porque todas las semanas estaremos subiendo siempre contenidos interesantes con relación al coaching, la PNL, el autoconocimiento, el lenguaje y cualquier otra herramienta que sea de utilidad la vamos a estar compartiendo aquí en nuestro canal de YouTube, en el canal o más bien en la serie de videos del Club del Autoconocimiento. De mi parte, darte siempre un fuerte abrazo. A mí me encantan los abrazos porque eso nos conecta mucho con las personas. Y también, como dice Wayne Dyer, es cambia la forma de ver las cosas y quizás las cosas allá afuera empezarán a cambiar. Así que empieza a hacer esos cambios y empieza a disfrutar de tu vida.